Bueno, muy buenas a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están escuchando, se tomaron el espacio para entrar aquí a Contractual junto con Jessica López, Nicole Cardona y quien les habla, Ale Cabarca. Y yo creo que se estarán preguntando por qué en esta edición de este podcast tenemos a Jess y a Nico con un aspecto un tanto misterioso, un tanto oscuro. Y pues siento que hicimos esto con el fin de entrar en usted si nos está viendo, si solo nos está escuchando, para crear un ambiente sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es nada más y nada menos que los fenómenos paranormales. No sé si usted ha escuchado de ellos, si ha visto de pronto algunas películas que hablen sobre esto, o si ha tenido, no sé si llamar el desafortunado caso de que los ha vivido en carne propia. Yo en lo personal he hecho de los tres, los he sentido, los he visto y he escuchado sobre ellos, pero ya les contaré más adelante qué ha pasado. Jess, Nico, no sé ustedes como qué experiencia han tenido con este tipo de fenómenos. La verdad bastante, desde que dijiste lo de las películas pasa demasiado. Cuando uno se pone a ver una película de terror, te digo que uno termina con su psicosis. Ahora dígame de la llamada perdida. ¿Quién vuelve a coger el teléfono? Entonces es todo eso. O sea, al principio uno dice como que no, solamente psicosis, es que me metí en la película muy por allá pero pasa, la verdad sí pasa desde que uno empieza a sentir los escalofríos de la nada, pasa desde que uno está en una habitación a oscuras y uno siente que lo están mirando, como también pasa que en horas del día uno ve sombras por ahí andantes, como si fueran espíritus. Esas cosas pasan. ¿O no, Jess? Afortunadamente, a mí no me ha pasado nada de esas cosas. Puedo decir sí, que soy muy amante, porque soy amante al tema de las películas de terror y demás, pero yo siento que, o sea, en mi caso sí ha sido como más psicosis. Ay, una vez me pasó un chasco súper curioso. Pero también he tenido como esa cosa que tú dices, como que se prende de la nada, por ejemplo, el televisor, estás hablando y como que sí se siente la presencia. Adicional a ello tengo gatos, entonces como que cuando mis gatos se quedan mirando a un punto fijo, uno es como, uy, algo pasa. Pues sí. Es más que todo como así, pero eso de ver sombras o escuchar voces o algo así mucho más fuerte, no, pero sí han pasado cositas. No sé qué tan cierto será, porque igual hay mucha gente que no cree en esto, que no es creyente de esto, si no le encuentran una razón científica a todo lo que uno cree que es paranormal. Sí, exacto. Y justo en este podcast vamos a hablar un poco sobre todo esto, empezando digamos con la definición para los que de pronto no lo creen, y es que, por ejemplo, si hablamos de lo paranormal, muchos dirán como que, ay no, eso se están echando, es puro cuento, pero no, resulta que cuando hablamos de paranormal se refiere a los sucesos paranormales que no se encuentran explicación en las teorías de la biología, la medicina o hasta en la física, porque nos ponemos a ver y justo la ciencia ha tratado de darle explicación a un montón de cosas, y entre ese montón de cosas también están los temas paranormales. Pues es mucho como decir el tema de, no del desdoblamiento, sino la paralizada en los sueños, ¿no? Pues a mí no me ha pasado, pero sí he escuchado a mucha gente que queda totalmente paralizada en un sueño, que tiran como a despertar, pero el cuerpo no le reacciona ni demás. Científicamente dicen que esto no ocurre si no es porque la conexión del cerebro, no está conectado tanto el cerebro con el cuerpo al mismo tiempo, lo que no hace que haya ese movimiento como tal. Entonces, hay una explicación científica a lo que se está diciendo o lo que uno cree que es paranormal. Bueno, digamos que esta parte de la explicación científica, digamos que puede ser cuestionada, un poco cuestionada, ¿no? Porque de acuerdo al método científico y en varios estudios que han realizado, se cree que todos estos temas de la parte paranormal es cuando se encuentra como un déficit en la parte cognitiva de la persona y simplemente de pronto se deja influenciar por
ciertas cosas que se salen de lo común, sin embargo que no pueden entrar dentro del espectro de fenómenos paranormales. Eso sí, la población está interesada en estos temas de las cosas paranormales y el ocultismo, y creo que un ejemplo que podemos empezar a tocar como para definir si esto de los fenómenos paranormales puede o no ser cierto o cómo puede ser comprobado es el famosísimo caso que creo que todo el mundo lo ha escuchado, y si no lo ha escuchado aquí le vamos a contar un poco sobre qué es que el exorcismo de Emily Rose, que esta es una película, pues empecemos por ahí, que es todo el mundo la conoce por la película, pero se dice que es uno de los casos de exorcismo más famosos que ha habido en la historia, y que es básicamente una historia en donde su protagonista, que es Anneliese Michael, empieza a tener ciertos comportamientos que ya mis compañeras van a ir contando también un poco sobre este suceso. Entonces quiero que pues aquí hablemos un poco antes de entrar a debatir sobre qué va a pasar con esto, que han escuchado ustedes o que han leído sobre Anneliese Michael o la famosísimo caso del exorcismo de Emily Rose. Bueno, hay que empezar realmente por el inicio, valga la redundancia, ¿no? Y empezar porque esta versión es la real, o sea, podemos decir que la versión real como tal fue el calvario que sufrió una joven de nacionalidad alemana en los años 70, y su nombre era Anneliese Michel, como lo acabas de decir tú, Ale, quien estaba como un poco retraída realmente, pues era una joven común y corriente de familia católica, y ella cuando llegó a la edad de 16 años, empezó a tener convulsiones de un momento a otro. Cuando sus padres decidieron llevarla al médico y demás, el diagnóstico principal que le dieron a ella fue epilepsia. Pero el caso de las convulsiones y demás seguía pasando, pero no vieron otra solución que hospitalizarla. Sin embargo, adicional a esto, ella empezó a presentar un cuadro de depresión extremadamente profunda, y sus padres aún no sabían qué era lo que pasaba. Entonces, debido a eso, y ellos como eran tan católicos, decidieron entrar como en el tema de que había una posesión demoníaca en su hija, y mediante la preocupación que ellos tenían y demás, decidieron llamar a un sacerdote para empezar con este tema del exorcismo. Y es que, resulta digamos, que los primeros hombres, no, es que era igual, porque es que la nota está muy interesante. Imagínense que justo los primeros hombres de fe que recibieron a las familias apuntaron que era un caso médico, no religioso, pero los maestros pues ya habían decidido que era lo que le pasaba a Anneliese. Finalmente encontraron en los sacerdotes palabras de apoyo, y los exorcismos comenzaron. O sea, la verdad fue una historia demasiado cruel para esta joven, a la cual durante las sesiones la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. ¿Ustedes se imaginan eso? Y pues digamos que esto, obviamente, visto desde los ojos de alguien escéptico con estos temas, que no crean estos temas, es básicamente un caso de tortura, ¿saben? Pero de pronto también para las personas, o sea, estamos como manejando una dualidad, no solo en el caso de Anneliese Michel, que es el caso de Emily Rose, sino en sí con todos los temas de los casos paranormales. Estamos en dos bandos, ¿no? Como los que sí creen que es esto, o como quien cree que tiene como una explicación científica o médica más razonable. Sin embargo, las personas los sacerdotes decían que lograron identificar varios demonios que fueron de pronto expulsados, que fueron identificados por los sacerdotes, y algunos muy conocidos como Lucifer, Caín, Judas, Iscariot, Hitler y Nero fueron algunos de los demonios que se cree que Anneliese Michel tenía dentro de sí. Y fueron 11 meses y 67 sesiones de exorcismo hasta que el cuerpo de esta chica no dio más, porque como dijo Nico, era encadenada, no podía comer, ni tomar algo, ni dormir. Y obviamente al hacer la autopsia
se dieron cuenta de como todo lo que le estaban haciendo a esta chica, reveló malnutrición, desnutrición, neumonía, ruptura de ligamentos de la rodilla, entre muchas otras cosas. Tenía 23 años y tan solo pesaba 30 kilos. Y como les digo, aquí empezamos con un caso de dualidad, ya que ¿cuándo es demasiado? Cuando de pronto sí nos podemos dejar llevar por la parte de lo sobrenatural y de pronto buscar ayudas desde lo religioso, o ayudas digamos más alternativas o más diferentes de lo común, fuera de lo común, pero cuando debemos parar, cuando debemos intervenir, porque para los abogados y eso obviamente no van a abrir un caso diciendo que esto se hizo con un propósito, sino que esto se ve ante los ojos del mundo como un caso de tortura. No sé ustedes qué piensen, si esto fue bien, si creen que fue demasiado, o que crean que si realmente eran demonios o de pronto era algo netamente médico. Yo creo que sí eran demonios. El tema médico suena como un poco extraño, aparte o sea, por todo lo que ella pasó, ¿no? Sí, obviamente está el tema de la dualidad, tanto religiosa como amorosa, porque en este caso, si mal no tengo entendido, las personas que realizaron el exorcismo, si no estoy mal, les dieron como 3 años de casa por cárcel, por decirlo así, palabras mías, y a los padres no les hicieron nada, pues por el sufrimiento ya de ver a sus hijos y demás así. Pero digamos, en el tema de un padre, en el tema amoroso, yo creo que el padre hace todo lo que sea posible con tal de ver a su hija bien, ¿no? Y digamos, en este caso, si ya veían que la medicina no podía más allá y le dijeron como que esta podía ser una solución, y lo hicieron de amor, no con el son de dañarlo. Y, o sea, algo, bueno, yo en lo personal creo en todos estos temas sí, como lo sobrenatural, y lo que dice Jess, obviamente a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. Ya no sabían qué más hacer, y pues según lo que decían, la chica como mostraba cierto repelo por objetos religiosos y por todos estos temas, pues obviamente llevó a pensar que no era una simple epilepsia lo de la chica. Sin embargo, en general, digamos, en una revista científica llamada PLOS ONE, que es por científicos de la Universidad de Hertfordshire del Reino Unido, se ha intentado, y así como casos actuales, de hecho desde 1900 se están realizando como intentar hacer estudios, porque esto es un caso obviamente muy famoso, no es que ahorita nos estamos inventando que a la gente le interesa esto, que se intenta explicar esto, porque son muchos los casos documentados y se ha buscado una explicación científica, como el ser humano siempre quiere buscar como la razón de las cosas, y luego de realizar 471 estudios y analizar 71 criterios que involucraban a más de 21,000 personas, digamos que se llegó a una conclusión desde la parte científica que las creencias, como a la parte paranormal, eran asociadas con déficits cognitivos y por lo general eran en personas supersticiosas. O sea, que tú crees algo y por ese déficit cognitivo que tienes, pues empiezas como una bola de nieve. Como atraer, como que va rodando y va creciendo 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 hasta que te creas como todo este espectro. Sin embargo, pues siento que las pruebas que existen sobre los fenómenos paranormales, los exorcismos, lo que se ha visto y lo que no se ha visto, es algo que por más que la ciencia diga que es de pronto un déficit cognitivo, no me parece que una silla se mueva sola por un déficit cognitivo. Digo. O la puerta se abra sola. ¿Qué es lo que ha pasado por ahí? Pero sí, o sea, hablando de todo esto, por ejemplo, hay diferentes fenómenos paranormales. No sé si de pronto ustedes han escuchado alguno. El de la telepatía, de pronto lo he escuchado por ahí que lo mencionan como que está como que sí. Y de pronto, no sé si ustedes también lo han escuchado, ¿no? De la telepatía, sí. De la telepatía. También está, para los que de pronto no saben, que nos están viendo en este momento,
Pues resulta que la telepatía supuestamente permite que dos seres vivos, ser humano, o un ser animal, también se puede dar entre los animales, se comuniquen a través de sus mentes sin ninguna expresión sensorial. O sea, el habla, los gestos, señales, etc. Y resulta que también está la clarividencia. La clarividencia, de pronto ustedes también lo han escuchado, ¿no? Sí. Claro que sí. Resulta que la clarividencia recibe la supuesta habilidad para captar de manera extrasensorial y sin herramientas técnicas información sobre el futuro. Entonces aquí, digamos, también vemos a las personas que hacen como todo este tipo, que la brujería, que te leen las cartas, que te pueden hasta leer el tabaco. Y te dicen, puedes hacer esto, lo otro, va a llegar esto, vas a ser súper rico, vas a ser pobre, se va a caer tu fortuna, vas a tener 3 hijos, 4 hijos, que se suele suceder, todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que no cree en eso y son como que... De todas formas, también ahí está el agua de calzón. Pero Nico, digamos ahí es lo que hablaba de pronto de lo de la parte cognitiva de las personas, y así han habido muchos estudios como el publicado en la revista de Personality and Individual Difference, que Thomas Stahl, que es un profesor de psicología, que dice que ese escepticismo razonable, como sobre todas las teorías de conspiración y fenómenos paranormales, es lo que impulsa al ser a creer en estas cosas. De hecho, la ciencia ahorita intenta explicar, porque obviamente el ser humano le cuesta, la mente del ser humano le cuesta como creer en algo del más allá, algo que no podamos de pronto llegar a controlar. Y digamos, cuando uno va a que le lean las manos o lo que sea, muchas veces las personas que hacen este tipo de cosas saben leer muy bien como es lo que dice tu cuerpo en ese momento, cómo tienes tus manos, eso denota si estás nervioso, si estás relajado, cómo hablas, y te van diciendo cosas que al final y al cabo tú puedes ir tomando y analizando con tu vida diaria. Digamos, llegan y te dicen, has pasado por una situación difícil, y tú empiezas a recordar qué situaciones difíciles has pasado y empiezas a conectar con esa persona, porque vienes escéptico, vienes como influenciada que sí, esta persona te puede llegar a leer las cosas. Al igual que yo no sé, caminar sobre el agua, leer las mentes, y estos trucos que digamos, trucos de feria que muchos magos han intentado desmentir y muestran como la verdad detrás de las cosas. Entonces muchas veces se confunde como todos estos fenómenos paranormales con simplemente un acto de fraude, y es como el por qué se entra en shock de las dos formas, porque algunos dicen no, hay personas que se parten en dos, el acto tan famoso que hemos visto en las películas, o que caminan sobre el agua, o que empiezan a levitar. Pero entonces llegan otros magos que desmienten esto, y es que no, que tienen la varilla aquí atravesada, que les da el soporte, que tienen una tabla, que son dos personas. Entonces la gente empieza como a confundir y empieza a asociar como que todos los fenómenos paranormales son simplemente actos pues de feria y de cosas así. Pero entonces no sé ustedes qué más saben sobre si la ciencia ha logrado hacer algo, qué otros estudios ha realizado, porque sé que los científicos no se van a quedar con que todo sea una experiencia del más allá. Pues a mí me gusta mucho una película, no sé si ustedes la han visto, se llama La Noche del Demonio. Sí. Que trata como el desdoblamiento de la persona y lo que este niño como tal empieza a vivir en el otro mundo. Yo en algún momento estuve hablando como de ese tema y decíamos que el tema de los dos mundos, o sea, nuestro mundo como con el de ellos, normalmente está activo. ¿Qué pasa exactamente o por qué las cosas paranormales empiezan a suceder exactamente 2, 3, 4 de la mañana más o menos? Y el tema es más que todo porque, bueno, al estar los dos mundos activos, entonces digamos que yo estoy acá en este momento hablando con ustedes, hablando un poco chévere y eso, y el otro mundo está activo realmente, pero yo ¿por qué no puedo sentir eso? Porque ando en constante movimiento.
Entonces, digamos, cuando nosotros, no sé, nos levantamos, se nos va a hacer tarde para el trabajo, corra que los niños, que no sé qué, demás, estamos en un constante movimiento en el cual no podemos sentir ese tipo de energías. ¿Qué es lo que pasa en ese lapso de 2 a 4 de la mañana, que es cuando nosotros normalmente estamos durmiendo? Es exactamente eso, ¿sí? Como que nosotros empezamos a descansar y este mundo empieza a coger un poco más de fuerza. Entonces, por eso se dice, o eso fue lo que me dijeron en algún momento, que es por eso que el otro mundo se empieza como a ver en ese tipo de horarios. Y si uno se da cuenta, sí, casi siempre las cosas empiezan a pasar es en la noche, ¿no? O en las películas también muestran cosas en la noche. La famosa hora del demonio, que es como a las 3 de la mañana más o menos, si no estoy mal, como 3 y media, que es lo que tú dices, cuando ocurren estos casos. Y esto ya es mucho de digamos, mitos, se puede decir, o como cuentos que uno escucha por ahí, que es que si uno quiere realmente vivir una experiencia paranormal o contactarse con alguien del otro mundo, es a esta hora donde uno lo puede hacer, porque como decía ayer, el muro, la capa entre los dos mundos, como un mundo ya está más apaciguado, por decirlo así, es que se puede llegar a atravesar con ciertas formas. Sin embargo, la parte científica aquí no nos ha dado como una explicación sobre el porqué de esto, y simplemente se basa como en trastornos digamos, de la mente humana, que le hacen creer a uno esto, como lo de la psicosis, trastornos de personalidad, ser escéptico, supersticioso. Y pues a la fecha creo que no hay ningún estudio como que demuestre lo contrario de estas cosas, o intenta solucionar esto de alguna u otra forma, como no, es que de pronto eran casos de epilepsia, pero entonces no explican por qué, no sé, le cogió fastidio a las cosas religiosas, porque no saben cómo anclar estas dos formas para dar una respuesta completa y no de pronto una explicación parcial de los actos. Es como el tema de los espejos, ¿no? A mí el tema de los espejos en la casa, en ese momento, ¿quién tiene espejos en la habitación? Hay cuartas, no mentiras, porque eso es... Hay un mito que el tema del espejo es que el espejo es la puerta al otro mundo, aquel mundo del que nosotros no somos conscientes, por decirlo así, ¿no? También hay una película que se llama Espejos Siniestros, no sé si ustedes la han visto, me parece muy buena también, sí. Que trata de que muere una chica y como la chica muere se queda mirando un espejo, entonces su espíritu queda atrapado en el espejo. Y gracias a ello empiezan a pasar cosas paranormales mediante los reflejos. Pero si uno se pone a pensar, o bueno, yo en algún momento me puse también como a debatir este tema y me hicieron pensar en el por qué en los funerales no hay espejos. Yo no había analizado eso. Yo no había visto eso. Son varias las teorías que hay dentro de como todas esas explicaciones o como las supersticiones, y no sé, pasar debajo de una escalera, abrir un paraguas en un ambiente cerrado, romper un espejo, regar la sal, palabras como pásame la sal, se ven mal vistas dentro de la cultura de la gente supersticiosa. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con supersticiones y efectos paranormales, no se ha encontrado una explicación concreta de lo que está pasando. Y no sé hasta qué punto de pronto de demólogos como los famosos Warren, que son como protagonistas en absolutamente todo lo que tiene que ver de estos casos, catalogados como fraude, catalogados como un show, un espectáculo para vender y hacer mercancía, o si realmente es algo 100% real. La ciencia no ha podido explicar ciertas cosas. La ciencia puede explicar por medio de una autopsia cómo murió una chica que de pronto estaba poseída, pero no va a explicar por qué esta chica se empezó a retorcer a la mitad de la noche, un ejemplo. Entonces, a cambiar la voz, a escuchar otras voces, a tener recuerdos de vidas pasadas. Entonces es como
que la ciencia intenta dar, pero hasta el momento la ciencia solo da explicaciones parciales de lo que son estos hechos paranormales. Y pues yo creo que realmente uno es muy escéptico, o uno dice como, no, pues eso debe ser falso, y no sé qué. Pero hasta que a uno le ocurren ciertas cosas, no quiero que les suceda a ustedes, queridos oyentes, o a Jess, Nico, algo denso como un poltergeist, que es básicamente como la presencia de un espíritu, pero de forma violenta, que vuelan las sillas, que se rompen las cosas, que mejor dicho, casi te hieren a ti. Pero digamos, hasta que uno no ve, uno siente, es que uno realmente va a aceptar que este tipo de cosas existen. Yo en lo personal he pasado por ciertas cosas que yo no he podido explicar por medio de algo científico o como algo razonable, y por lo menos por esto es que yo considero que todo este tipo de historias tienen su realidad. Obviamente por medio de la historia hay cosas que varían o cambian, o sí puede uno saltarse unos detallitos, pero en su mayoría yo considero que los fenómenos paranormales existen y que puede haber algo en el otro mundo, el otro lado de ese muro que divide el mundo terrenal del sobrenatural. Por ejemplo, ¿ustedes qué piensan qué es lo que pasa después de la muerte? O sea, ustedes están de pronto pensando en que la persona muere y digamos que el espíritu, ¿qué pasa con ese espíritu? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de lo paranormal, también sería bueno hablar como de este tipo de espíritus, porque la mayoría dicen, no, es que están los espíritus malignos y están los que son buenos. Y hay personas que dicen que cuando uno muere, bueno, cuando una persona muere, lo más fundamental es no llorarlo para que la persona pueda ir a descansar en paz, o sino que va a llegar a las 3:30 de la madrugada a jalarte de los pies. No sé, el tema de la muerte lleva muchas cosas y eso también depende al tema cultural, ¿no? Yo tengo entendido que en la costa un funeral es celebrado. En un funeral bailan, comen, gozan, toman, pero digamos en un funeral aquí en Bogotá, por lo menos aquí en Bogotá, pues todo el mundo está como de negro, llorando, lamentándose, o sea, es evidente que uno no va a dejar de extrañar a la persona ausente, ¿no? Pero en el caso de la costa, yo tengo entendido, según lo que me han dicho, es que ellos celebran el paso a otra vida. Entonces es por eso que ellos no lo lloran ni demás. Digamos, en México como tal, hay un día en específico en el que ellos celebran el Día de los Muertos. O sea, para ellos el tema de los ancestros, de sus muertos y demás, es realmente algo sumamente especial, que ellos le tienen un día como tal y algo así como tan bonito como es mostrado en el tema de la película de Coco. Digamos que con todo eso de los espíritus, tampoco se sabe por todo el tema de pronto de las religiones como lo que se espera, ¿no? Que el tema de la reencarnación, que el tema de pronto el limbo, un juicio, que si eres bueno o malo depende del lugar a donde te vas a ir, que tu alma puede quedar rondando en la tierra si tienes asuntos pendientes. Y sin embargo, nosotros somos más que solo carne, pues yo creo eso, ¿no? Somos más que solo carne y huesos. O sea, nosotros tenemos una conciencia y esa conciencia viene ligada a un alma, que cuando se desliga del cuerpo, no puedo decir hacia dónde va a ir, porque son muchas también las experiencias que ha vivido la gente que de pronto ha regresado de la muerte, que ha visto la luz como el paraíso, que ha sentido tormento, que ha sentido angustia, que ha visto como las otras voces o las otras almas andan perdidas. Sin embargo, esto de pronto, hablando desde la parte muy, sí, de lo sobrenatural, se puede decir que son como estas manifestaciones de esas almas que de pronto no lograron ser quienes eran o tienen algo pendiente o simplemente se quedaron atrapadas en este plano terrenal, y es por eso que buscan como regresar a un cuerpo como para volver a vivir. Es como lo que yo creo que
pueda llegar a pasar y como una explicación un tanto loca, si se puede catalogar así, sobre todo lo que está pasando. Y pues siento que es como lo que algo un poco de lo que estamos hablando, como de lo que puede ser desde la parte de los que sí creen esto, y pues la ciencia, que es como ya les he venido diciendo, que todavía está buscando una explicación porque es algo que todavía quieren hacer, quieren llegar como al fondo de una forma racional. Sin embargo, no creo que esto, yo, ya como para ir cerrando un poco el tema, no creo que, desde mi punto de vista, no creo que esto sea posible, porque lo sobrenatural, lo paranormal, es más complejo que lo que actualmente el hombre puede llegar a entender. De acuerdo, sí, apoyo tu idea. Sí, por lo que ahorita que les estaba comentando, bueno, les tiré esta pregunta de qué pensaban después de la muerte y todo eso. Resulta que si vamos a hablar de lo paranormal, tampoco podemos dejar atrás los fantasmas. Y es que sí, nos han asustado, estamos viendo los fantasmas en películas de terror, ha pasado de que lo uno y que lo otro, pero resulta que hay un misterio que justo todavía sigue indagando por ahí, y es el misterio del fantasma de Battersea, la aterradora aparición que justo se llegó a discutir en el Parlamento británico. No sé si ustedes habían llegado a escuchar sobre eso, ¿no? No, la verdad. Bueno, pues déjenme contarles que todo eso empezó con una llave de plata que apareció sobre una cama en la casa de una familia cualquiera en un barrio cualquiera en Londres en el año 1956. Y fue justo Battersea, un vecindario en el sur de la capital británica, el número 63, el cual fue pues un escenario de una de las historias de fantasmas más extrañas e inquietantes que se conozcan. Se extendió por un periodo de 12 años y a su apogeo se convirtió en una importante noticia nacional. ¿Y qué pasó pues con el fantasma? Aquí les voy a comentar ahora. Pues resulta que sucede que era una pareja que estaban recién ingresados, pues estaban viviendo en su mega mansión y estaban con una bebé. ¿Qué pasó? Que la chica, cuando empezó con, haga de cuenta como el exorcismo de Emily Rose, empezó con ciertos comportamientos raros. El esposo se empezó pues como a inquietar, como que qué es lo que está pasando. Pasó también lo mismo. Empezó como que no, eso tiene que haber una explicación, la ciencia me tiene que explicar esto. Ella, de estar enferma, está mal, tiene convulsiones o alguna cosa, algo le está pasando científicamente. Pues sí, varios estudios empezaron pues como a tratar de averiguar qué era lo que estaba pasando con la mujer, pero dejaron a un lado al bebé. ¿Qué pasó? En esa mansión en donde estaban había un fantasma cuyo de vida pasada había muerto justo en esa mansión y no era capaz de salir de la mansión. Que a lo que llevó fue que cogió al bebé y como tenía que reencarnarse, primero lo mató para que su alma pudiera descansar. Entonces, justo aquí vemos un claro ejemplo de que las personas a veces están como que no, hay una ciencia, tiene que haber algo, en la ciencia tiene, pero no, sencillamente no hay una explicación. Digamos que, o sea, así como hay muchísimos casos que se han intentado comentar o se le han intentado buscar una explicación, como el exorcismo de Emily Rose, como el caso del poltergeist más documentado que ha existido, que es en el que se basa una de las películas del Conjuro, como la historia de Chucky, la película del muñeco diabólico, que no es así el muñeco, está en un museo en Estados Unidos. El muñeco original se llama Robert. Y así hay muchos casos de personas que han como tenido como estos acercamientos a la parte paranormal que no le han encontrado una explicación. Sin embargo, por lo menos aquí en Contractual, ni en internet o algo así al momento van a poder encontrar una explicación científica del porqué de las cosas. Y siento que si a usted realmente le gusta todo este tema del ocultismo y de lo paranormal, es dejarse llevar y tomar todo con respeto y pues tener cuidado con qué se le puede llegar a presentar. Y pues digamos que si a usted le gusta, digamos, esta parte especial, digamos como
este tema y quiere de pronto conocer algo más sobre la parte paranormal, sobre el tema del ocultismo, sobre las prácticas o de pronto sobre nuevas cosas que se presentan en el ahora, en la actualidad, en Contractual le podemos contar qué está pasando y que todo tiene un trasfondo, porque lo que está pasando ahorita no es que se les haya ocurrido por hablarlo ahorita, sino todo viene desde un pasado, y en Contractual nos encargamos de no solo contarle superficialmente, sino llegar al fondo de cada una de las cosas. Es así como Jessica López, Nicole Cardona y Ale Cabarca se despiden en esta edición de Contractual, y tengan mucho cuidado con lo que creen, con lo que dicen y con lo que hacen. Pero antes de que nos vayamos, también nos pueden hacer saber por medio de los comentarios si les gustó, si no les gustó el contenido. Igual forma también nos pueden comentar si tuvieron alguna experiencia paranormal, llegaron a asustar por ahí, les llegaron a jalar los pies o alguna cosa. Por acá los estaremos leyendo. Pero igual no olviden suscribirse, compartir y dar like.